Queremos hacerle unas preguntas acerca del curso de Ética y Constitución Ya. y Derechos Humanos. La entrevista trata sobre el cambio de constitución. ¿Sobre qué? Eh, el cambio de constitución. Ya. Empezando con la primera pregunta, ¿usted podría presentarse su nombre, por favor? El maestro Julio Espinosa Salas. Ok, mucho gusto. Primera pregunta. Profesor, ¿usted qué opina sobre la nueva constitución actual? O sea, Que ya cumplió su ciclo, porque 30 años han sido más que suficientes para experimentar el contenido totalmente adverso a los intereses del bien común. entonces considera que hace falta un cambio de constitución. Por supuesto. El mismo autor en su obra Constitución, que es bastante voluminosa, Ferreiro, eh, desde hace tiempo está planteando la necesidad de cambiar la Constitución. El problema es de que nosotros los ciudadanos no tenemos esa conciencia y no hacemos valer nuestro derecho de ciudadano y no exigimos que se cumpla. Y hemos permitido más bien que los actuales congresistas, que apenas cuentan con el 4% de apoyo, han cambiado más de 50 artículos, pero no han tocado para nada el artículo que deberían tocar, que es el artículo que trata sobre la situación económica. Muy bien. Entonces, mientras vayan rindiéndole una especie de culto o pleitesía a la famosa libertad de empresa y a la sagrada propiedad privada, pues no vamos a poder mejorar. Entonces se Muy hace bien. necesario. El problema es que el contexto social como que no, digamos, no se nota que haya interés por parte del ciudadano. O sea, no hay movilización, no hay exigencia. Entonces, pues los congresistas se ríen, ¿no? Ellos creen que están haciendo bien. Muy bien, profesor. Considerando bastante la opinión, a pesar de todo esto, ¿usted considera que hay algunos artículos fundamentales en la actual Constitución que deberían conservarse? Por supuesto, ¿no? Sería un absurdo pedir que se cambie el tema relacionado a los derechos humanos, ¿no? Más bien habría que incluir algunos derechos que todavía no figuran, como, si mal no recuerdo, el derecho al, al Internet, el derecho al agua, ¿no? Para citar dos ejemplos que yo recuerdo, ¿no? Y otros derechos más que de repente deben figurar ahí. ¿Qué sectores de la sociedad cree que están impulsando el cambio de la Constitución y por qué? Bueno, no podría ubicar los sectores porque se ha diluido esta constitución de Fujimori, que es una constitución tramposa, en el sentido de que fue elaborado por una constituyente, entre comillas, democrática, lo sometieron a referéndum como estipulaba la constitución, pero se dijo que había ganado el no, pero en 24 horas lo cambiaron el sentido, ¿no? Con la justa creo que ganó el sí, y ahora sabemos las consecuencias. Una de las consecuencias notorias es la desideologización de la juventud. Ahora a la juventud ni le va ni le viene. Y si la juventud ni le va ni le viene lo que ocurre en nuestro país, bueno, nosotros ya estamos de salida. Entonces, imagínense, ¿no? Que cómo será el país más adelante. Ya no quisiera ver, porque si ver tendré que estar de espectador por la edad que tenemos, ¿no? Esa lo está Rousseau, ¿no? Que plantea no solamente quién es el soberano es el pueblo. Y todo ese artículo justamente lo han modificado. Entonces está haciendo, si fuera representativo el Congreso, llamémoslo que, digamos, el más del 60-70% de congresistas estarían defendiendo nuestros intereses, entonces pues no habría un problema que hagan esa modificación ellos, porque también en la Constitución prescribe esa salida. Pero, por ejemplo, prescribía que la modificación que hace el Congreso deberían ratificarlo de un referéndum, como se hizo durante Vizcarra, ¿no? Se introdujeron algunas normas que ahora se están retrocediendo totalmente. Por ejemplo, se han anulado eso de las elecciones primarias.
Y hasta hoy día creo que se ha vencido el plazo para que la gente se inscriba en los partidos. Supuestamente hay 30 partidos inscritos y 20 en espera. O sea, si se logra inscribir todos, vamos a tener 50 partidos. Imagínense, va a lograr lo mismo que ahora estamos observando. La derecha, pues el sector conservador, al que lo llaman derecha bruta y achorada, introdujo varios congresistas, pero en el Congreso se han juntado. La izquierda, pues casi ha hecho lo mismo, y en vez de juntarse, la izquierda más bien se ha dividido. Entonces ahorita no hay esa posibilidad. La izquierda es totalmente débil, la desideologización nos ha aniquilado totalmente, estamos paralizados, estamos como hipnotizados, no hacemos respetar nuestros derechos. Derecho de participar orgánicamente en la conducción o los destinos de nuestro país. Esos son nuestros derechos de ciudadanos. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Yo no sé si los docentes... todos los docentes hacen esta labor que están haciendo a través del curso de legislación o ética, me parece, ¿no? Pero sí, nosotros que pertenecemos a filosofía, pues los que no tenemos pelos en la lengua tenemos que decir las verdades como son. Y ya depende de la juventud, pues si lo asume o no lo asume, no lo podemos obligar. Ese es el problema, ¿no? Cada uno tiene que asumir su condición realmente de ciudadano, su deber de ciudadano, de participar activamente, ¿no?, en la conducción del país, eligiendo adecuadamente a sus representantes, ¿no? Debe modificarse. Hay propuestas del sector que creo que les comenté, ¿no?, que dirige esa revista Justo Medio, que son los APRITS, hay que decirlo, ¿no? No hay problema. Hay las posibles modificaciones que se quieren. Por ejemplo, nosotros debemos nombrar también, así como nombramos a congresistas, debemos también nombrar a los jueces. Citar un ejemplo, ¿no? Pero resulta que los congresistas ahora quieren ellos nombrar a todo el mundo. Entonces quieren bajarse al responsable de la ONP, al responsable de Jurado Nacional de Elecciones, para controlar todo ellos y salgan ganando lo que ellos quieren que salga ganando. Y no es así, pues. O no debe ser así, lamentablemente. Como última pregunta, me gustaría escuchar de usted, si tuviese algún cargo, digamos, alto que exista en el país, ¿qué cambios significativos propondrían en la nueva Constitución? Bueno, no, yo no. Mire, si usted me da esa posibilidad, creo que de broma les he dicho, ¿no? Suficiente que me den la responsabilidad en la universidad, yo mando cerrar la universidad. Soy categórico. O se hace o no se hace, pum. Si no van a trabajar, pues y trabajan en otro lugar, que se vayan a trabajar en otro lugar, ¿no? Si quieren estar en su casa, que se vayan en su casa. Si no quieren estudiar, pues no, que se vayan a trabajar, ¿no? Entonces es muy difícil a título personal que, pues, ¿no? Entonces, si hubiéramos un conjunto numeroso de personas que pensamos así, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Habría que sencillamente actuar democráticamente, ¿no? Proponer alternativas de solución y si recibimos el apoyo, ejecutar esa propuesta que hemos sugerido y que ha recibido respaldo, ¿no es cierto? O sea, no es mi idea solo. No se trata de que yo me convierta en dictador, no, sino que uno propone y si hay un consenso sobre esa propuesta de la mejora económica, mejora social, mejora política, etcétera, etcétera, bienvenido, ¿no? Entonces trabajaría en esa línea, siempre respetando la honestidad, la sencillez, la humildad. Hay que ser siempre propositivos en busca del bienestar general. Yo no sé si he respondido a tu inquietud. Por supuesto, profesor, fue una respuesta muy interesante. Le agradecemos bastante su participación. Y con esto cerramos la entrevista. Estoy al servicio de los estudiantes. Le agradecemos por eso. Muchas gracias. No hay que... Buenas tardes, compañeros. En este momento me encuentro con el profesor. ¿Su nombre, por favor? Olger Melgarejo Rodríguez.
Muchas gracias. ¿Qué especialidad enseña usted mayormente? Soy de la especialidad de comunicación, cursos de la especialidad morfología, gramática y cursos de generales de comunicación. Muchas gracias. Le vamos a hacer unas preguntas referente al cambio de constitución. Primero, ¿qué opinas sobre la constitución actual? No la conozco, pero basta saber quiénes han sido o son los autores. En este caso, los autores son los fujimoristas y lo que ellos hacen, nada es bueno. Y toda la constitución, hasta donde entiendo, la han variado para favorecerse en contra del pueblo. ¿Qué sectores mayormente sociales están impulsando este nuevo cambio de constitución? La derecha, más conocida en nuestro medio como la DBA, la derecha bruta achorada. Ellos. ¿Usted cree que la derecha está impulsando un nuevo cambio? Ellos. En alianza con Perú Libre, con la gente de Vladimir Cerrón. Si usted pudiera crear una nueva constitución, ¿qué artículos modificaría? No conozco la constitución. De repente sea motivo para leer toda la constitución y proponer después de una lectura. Ya, última pregunta, profesor. Referente a estos últimos cambios en las leyes que ha impulsado el gobierno, como la ley de indemnización a Fujimori o la ley de que los policías deben preguntar antes a un delincuente si puede entrar en su casa, ¿usted cree que con estos cambios se está de alguna manera cambiando la Constitución? Está cambiando la Constitución, cambiando la ley también. ¿Y está a favor de estos cambios? ¿Cómo? ¿Quién en su sano juicio estaría a favor de esos cambios? No. Yo tendría que ser un corrupto, un malvado para apoyar eso. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas tardes. En este momento me encuentro con el profesor. ¿Su nombre, por favor, profesor? Luis Alberto Palomino Berríos. Muchas gracias. ¿Qué especialidad mayormente enseña usted? Ciencias Sociales y Psicología. Muy bien. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la constitución política y su cambio. 1. ¿Qué opinas de la constitución política actual, la del 93? Tiene sus cosas buenas y sus cosas no buenas. Hay artículos que están centrados en los intereses económicos, políticos de un sector, y hay otros que sí están de acuerdo a lo que se espera. Muy bien, profesor. ¿Qué zonas sociales principalmente estarían impulsando ese cambio constitucional? A sectores empresariales de alto nivel. Hay poca preocupación en las condiciones del pueblo en sí, ¿no? de la clase popular. Si usted pudiera cambiar alguna parte de la Constitución o la Constitución entera, ¿qué partes cambiaría? ¿Qué artículos? Los referidos a todo lo que es sistema de estructura política y la parte de lo que significa la parte de los derechos y deberes del individuo y las cuestiones que corresponden a presupuesto, que tiene que ser equitativo para los niveles que más se necesitan, las cuestiones de la estructura del Estado, que tiene que ver con las condiciones de la organización propia, por ejemplo, ministerios. Hay ministerios que no cumplen sus funciones determinadas, como el Ministerio de Educación, ¿sí? Y sobre todo el aspecto individual de la persona, ¿sí? Y última pregunta, profesor. Como usted sabrá, ha habido múltiples leyes aprobadas por el Congreso y también cambios de artículos de la Constitución. ¿Usted cree que estos cambios y nuevas leyes de alguna manera transgiversan o cambian indiscretamente la Constitución política? Si los cambios actuales tergiversan la Constitución. Exacto. No, lo que están haciendo es un cambio en la estructura del Estado peruano en la parte legislativa, reapareciendo la parte del Senado. El problema no es la estructura, sino la calidad de personas que van a conformar la parte legislativa. Lamentablemente tenemos un grupo de congresistas que no tienen el nivel ni la talla para legislar.
porque todas las leyes que están saliendo último tienen nombre y apellido. Y evidentemente quien tiene que ir al Congreso en ambos niveles, tanto en la parte Senado y diputados, como va a ser como antes, tienen que ser personas preparadas, personas que dominen leyes, personas que dominen la realidad, el contexto social, político, cultural. Es decir, tienen que tener visión de realidad y visión perspectiva. Si no, estamos mal. Muchísimas gracias, profesor, por responder las preguntas. Muy buenas tardes, queridos compañeros. En esta ocasión estamos realizando estas entrevistas. Vamos a entrevistar a un compañero de filosofía, Alexander Quispe. ¿Qué opina usted de la Constitución actual y conoce algunos artículos fundamentales que se encuentran en esta? La Constitución política actual fue hecha para entrar, bueno, fue después de una dictadura que fue un autogolpe de Estado por el dictador Alberto Fujimori, ¿no? De que se tiene que cambiar, por supuesto, tiene que cambiar muchos artículos importantes, ¿no? Como la educación, el tema financiero y también los derechos y muchos fundamentales. ¿Por qué? Porque limita y un poco también al desarrollo de la persona, como puede ser, primero es el Estado, ¿no? Pero como Estado valora más a la empresa privada y considero que fue una puerta con Alberto Fujimori a privatizar muchos sectores que se haya podido dar en la actualidad. Y considero que debería haber una reforma constitucional, sí, urgente, por supuesto. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales razones para que esté considerando un cambio la Constitución política en estos momentos actuales, en este año? La Constitución actual no refleja la necesidad, lo que pueda tener la sociedad, en comillas sería el pueblo, ¿no? Por ejemplo, no todos accedemos a un seguro integral de salud, no todos accedemos al sistema de educación. ¿Por qué todos no entramos a la universidad? Porque hay pocas limitaciones y quizás la Constitución lo limita ahí a través de las leyes, de las normas, ¿no? Obviamente que la Constitución es la carta magna de leyes a nivel nacional, pero considero que debería haber un poco más de oportunidades para todos. Ejemplo, la Constitución de Argentina da la oportunidad de salud, de educación a todos en general, a todos sea su condición, ¿no? El estudiante ya ve a qué universidad va a inscribirse o postular, pero el Estado le paga obviamente, ¿no? Pero dentro es la batalla y creo que considero debería ser igualito acá. Siguiente pregunta. ¿Qué sectores de la sociedad están impulsando este cambio y por qué? Mayormente los partidos de izquierda son los que impulsan el cambio y también las organizaciones civiles, que es las cuales debería darse, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución no es clara a veces cuando se menciona sobre los derechos que se puede dar cada persona. Una cosa son derechos, una cosa son deberes y otra cosa es parte de la interpretación que podamos tener. Y dentro de ahí se da ejemplo dentro del derecho penal. Lo que no está prohibido está permitido, obviamente, pero ¿qué podemos hacerlo si no está permitido o si está prohibido? Entonces es un debate que tiene que darse más a profundo en el sector económico, que a mí sí me gustaría que se cambie en realidad, y también porque no decirlo en el sistema social, que es muy importante. ¿Qué cambios significativos se proponen en la nueva Constitución en comparación con la actual? Más participación, ¿no? Que sea incluido 60% de los trabajadores y un porcentaje también de los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades, organizaciones civiles y también partidos políticos, ¿no? Considero que sería algo más nutriente y rico en darlo. Recordemos con la constitución que tenemos actual, en el periodo de Fujimori, fue un golpe de Estado, se eligió una nueva asamblea constituyente, pero fue con partidos políticos del oficialismo, obviamente, que hicieron lo que quieran y lo arrastramos actualmente para nosotros. Creo que sería más productivo, ¿no? La participación de todos, en realidad, con esta nueva constitución, ¿no? Y miraría los tres estándares, ¿no? La costa, la sierra y la selva, no solamente que las personas de la costa impongan lo que puedan dar de la selva. Por ejemplo, yo no sé la vivencia, la educación de la selva, yo no lo sé. No puedo ni siquiera opinar dentro de ello porque no lo vivo. Yo vivo acá en Lima, vivo lo que tengo en Lima, ¿no? Me enriquezo lo que tengo en Lima, pero yo no sé cuáles son sus recursos que tienen allá, no la vivo como ellos lo pueden dar, ¿no? Entonces, una participación más activa considero que sería lo más productivo y así sería una constitución para todos y todas. Última pregunta. ¿Cree que ya se está dando un cambio constitucional con las nuevas leyes y modificaciones que hacen el Congreso? No, considero que es lo mismo y como se determina políticamente los paquetazos que se pueda dar y bajo sus intereses personales, obviamente, ¿no? Ejemplo, la ley universitaria fiscaliza sí a las universidades públicas, pero las universidades privadas lo ve como empresas y tampoco pagan impuestos. Entonces, pero es una empresa, fin común, ¿no? La persona que se nutre de los recursos de su propio patrimonio, que es un dueño. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar ahí? Entonces, creo que eso tenía que ajustarse un poco más. No considero que la educación no debe ser privada, sino debe ser pública y dar más oportunidades a los estudiantes, ¿no? Porque ahí perdemos bastante injurias en el tema educativo y económico. Muchísimas gracias, compañero.
Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Yerso Sinchay, de la especialidad de Psicología. ¿Usted de qué especialidad pertenece? Yo soy de la especialidad de filosofía. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Darian Ortiz Zapata. Muchas gracias. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre la Constitución política y su respectivo cambio. Primero, ¿qué opina de la Constitución del 93? La Constitución del 93, por lo que tengo entendido, es la Constitución que ha hecho unos cambios Alberto Fujimori, ¿no? Y yo creo que algunos cambios que él hizo están bien, ¿no? Respecto a lo que hizo en la Constitución, pero muchas cosas están siendo pasadas por alto y obviamente no es del agrado de muchas personas. Muchas gracias. ¿Qué sectores sociales cree usted que están pidiendo ese nuevo cambio a la Constitución política? Yo creo que más que nada sería el cambio en lo que respecta a lo social, ¿no? A lo público, porque más que nada las personas, si nos enfocamos, por ejemplo, en lo que dije la Constitución, es que se enfoca más en un sector, lo que es en Lima. En cambio, no ve lo que sería un poco más amplio, porque se sabe bien que el Estado tiene, como se decir, una función importante de velar por el derecho de todas las personas en general. Pero ¿qué pasa cuando el Estado solo se rige en un pequeño cúmulo que sería Lima y deja de lado todo lo demás, ¿no? Todos los demás departamentos que, aunque no son tan relevantes como llegaría a ser Lima, si hablamos específicamente y en números, siguen siendo parte del Perú, ¿no? Y estos necesitan cambios, por ejemplo, en la educación, que mejoren la educación, también en la seguridad, también lo que sería el sector de, no sé, la salud pública. Muy bien. Respecto a estos últimos cambios que ha hecho el Congreso con las leyes, sus artículos modificándolos, ¿usted cree que discretamente están cambiando la constitución política? Cambiando directamente no diría como tal, ¿no? Al fin y al cabo no estoy tan enterado del tema, para ser sincero, pero si es que llegan a hacer cambios, aun si es que llegasen a publicarlo, por ejemplo, un cambio en la constitución política, probablemente hoy en día casi nadie en el Perú le llegaría a dar importancia como tal, porque la mayoría de personas, admitámoslo, no tienen ese interés por ver en lo que trata de la constitución. ¿Cree que eso de alguna manera refleja el periodo actual de gobierno que estamos viviendo? Claro, actualmente el gobierno es un desastre. Prácticamente se ven que hacen marchas y todo, y a pesar de que hay asesinatos y todo esto que se diría que es muy grave, no llega a verse como algo normal y está hasta cierto punto normalizado que ya a las personas les da igual. Están esperando prácticamente como si algo venga de la nada y un cambio que salga espontáneamente. Última pregunta, compañero. ¿Usted desearía que la Constitución del 93 se conservara o que cambiara? Yo creo que hay ciertos puntos en los que podrían llegar a conservarse, porque ciertamente después del cambio sí vimos que algunas cosas mejoraron, obviamente no todo, pero sí, si es que deberíamos decir es que podrían llegarse a hacerse algunos cambios, pero no un cambio tan radical, sino un cambio que sería de ver ciertas cosas que podrían llegar a convenir, de que sigan estando, y cosas que podríamos llegar a cambiar y ver su efecto en la población. Muchas gracias, compañero. Claro. Muy buenas tardes, mi nombre es Yamile Saucapulla, ¿su nombre es? Arturo Rivera. ¿Qué ocupación posee, trabaja? Ahora en este momento personal de servicios del área de sociales y humanidades. Le voy a realizar unas preguntas acerca de un tema de interés común, en este caso el cambio de constitución. Primero, ¿qué opinas sobre nuestra constitución actual? ¿Sabes cuáles son algunos artículos fundamentales? No, ninguno. No todo. ¿Sabe usted cuáles son las principales razones por las que se está considerando el cambio de constitución o por qué se pide el cambio de constitución? Mayormente porque algunas leyes benefician a un sector y las leyes no benefician a los otros sectores olvidados. Son clases, ¿no? Clasistas, clase A, clase B, clase C. Mayormente la clase A, la clase B siempre es favorecida en todo sentido, pero la clase D, la clase rural, no hay leyes que los benefician. Algunos hacen sus trabajos en los pueblos, pero no son reconocidos por el gobierno. Excelente. Otra pregunta. ¿Qué sectores de la sociedad están impulsando el cambio y por qué cree esto? Como lo dije, o sea, son los sectores de las clases A, de las clases B y C, las clases rurales, las clases de los pueblos originarios, porque hay mucha pobreza en todos los conos, en las ciudades, ¿no?
que la plata no alcanza, a veces el sueldo no alcanza, el sueldo es mínimo. Hay muchos factores en sí, pero lo principal es eso, que a veces el sueldo no alcanza y no se abastece. Ok. Y finalmente, ¿cree que se está dando un cambio constitucional con las nuevas leyes y modificaciones? ¿Y por qué? Bueno, para que se dé ese cambio constitucional, creo que desde la cabeza tienen que cambiar todo, porque la verdad, cambios son para ellos, pero para nosotros en un momento no vino un cambio. Bueno, siempre se ha pedido muchas cosas, nosotros por eso salimos a veces a reclamar, porque lo que buscamos realmente, pero no nos hacen caso. Si nos hicieran caso las cosas que nosotros pedimos, las huelgas, las marchas que mayormente se hacen en Lima, son los pedidos generalmente lo que la población quiere, pero no nos escuchan. Entonces ellos elaboran sus leyes para ellos mismos, pero no se olvidan de nosotros. Perfecto, eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.